Este centavo casi terminó olvidado en un frasco de monedas viejas, sin que nadie imaginara que podía esconder un secreto que cambiaría la vida de un coleccionista para siempre. Durante décadas, millones de personas han pasado por alto pequeñas monedas de un centavo. Las dejan en cajones, las guardan en cajas antiguas o las entregan sin pensarlo junto con el cambio del supermercado. Pero algunas monedas tienen una historia diferente. Algunas tienen un pequeño detalle, un error diminuto, una marca casi invisible que puede convertir una simple pieza de cobre en un tesoro perseguido por coleccionistas de todo el mundo. Y entre esas monedas aparece un año que despierta mucha curiosidad, 1948. A primera vista, un Lincoln penny de 1948 parece una moneda común. Fue acuñada después de la Segunda Guerra Mundial, en una época en la que Estados Unidos estaba reconstruyendo su economía y millones de estas monedas entraban en circulación. Pero los coleccionistas saben algo que la mayoría de las personas desconoce. No siempre importa cuántas monedas fueron fabricadas. A veces, lo que realmente importa es lo que salió mal durante la fabricación. Un pequeño error en una moneda puede sobrevivir durante décadas sin que nadie lo note. Puede viajar de mano en mano, pasar por tiendas, bancos y hogares, hasta terminar escondido en una colección olvidada. Y cuando finalmente aparece, todo puede cambiar. Los expertos en monedas han visto historias increíbles, personas que encontraron piezas antiguas en cajas familiares, monedas heredadas de abuelos que durante años parecieron no tener ningún valor, y pequeños descubrimientos que terminaron sorprendiendo a los mercados de coleccionistas. Pero lo que hace especial a una moneda de 1948 no es simplemente el número grabado en ella. Es la posibilidad de que tenga algo diferente. Una variación rara. Un error de acuñación. Una característica que millones de personas nunca mirarían dos veces. Porque esa es la parte más emocionante del mundo de las monedas, el tesoro no siempre brilla. A veces está escondido en algo que parece ordinario. Pero lo que ocurrió después dejó a muchos coleccionistas completamente sorprendidos. Cuando comenzaron a analizar con más cuidado los centavos de 1948, descubrieron que algunas piezas presentaban diferencias que podían aumentar enormemente su interés. Marcas de la casa de moneda, detalles del diseño, golpes durante la fabricación o errores poco comunes podían convertir una moneda corriente en una pieza buscada. Y aquí aparece el detalle que muchos principiantes pasan por alto. No basta con encontrar una moneda vieja. La edad por sí sola no convierte una moneda en una fortuna. Lo que buscan los coleccionistas son características específicas que hagan que una pieza sea única. Un centavo de 1948 puede tener valor dependiendo de su condición, su rareza, su demanda entre coleccionistas y si posee alguna variedad o error auténtico. Esa pequeña diferencia puede separar una moneda común de una pieza que despierta guerras de ofertas en una subasta. Y esta es la razón por la que algunos coleccionistas revisan miles de monedas cada año. Porque saben que una sola pieza especial puede estar escondida donde nadie está mirando. Una persona puede tener en sus manos una moneda durante 20 años sin saber que tiene algo interesante. Puede estar en un cajón de la cocina, en una antigua colección familiar o mezclada con monedas modernas que parecen no tener importancia. Pero entonces llega ese momento. El momento en que alguien decide mirar más de cerca. El momento en que una lupa revela un detalle inesperado. El momento en que una moneda olvidada deja de ser un simple centavo. Los coleccionistas más experimentados dicen que la paciencia es una de las mayores herramientas en este pasatiempo. No se trata solamente de buscar una moneda antigua. Se trata de aprender a reconocer lo extraordinario dentro de lo común. Y aquí viene una pregunta que muchos se hacen. ¿Podría existir un centavo de 1948 de gran valor escondido en una colección privada? La respuesta depende de sus características. Los rumores sobre monedas de millones de dólares circulan constantemente, pero los verdaderos expertos siempre revisan los datos, las subastas verificadas y la autenticidad antes de hablar de grandes cifras.
Aún así, la emoción permanece. Porque la historia de las monedas raras no trata solamente sobre dinero. Trata sobre descubrimientos. Sobre personas comunes encontrando objetos que estuvieron ocultos durante generaciones. Sobre una moneda pequeña que conecta el presente con una historia de hace más de 70 años. Y esa es la razón por la que algunos coleccionistas sienten que cada moneda merece una segunda mirada. Porque la próxima gran sorpresa podría aparecer en cualquier momento. Pero espera, porque todavía falta la parte más importante. ¿Cómo saber si tu centavo de 1948 realmente merece atención? Primero, observa la fecha con cuidado. Confirma que realmente sea 1948 y no una moneda de otro año similar. Después revisa la marca de la casa de moneda, si existe. Algunos centavos fueron fabricados en diferentes instalaciones y esa información puede cambiar el interés de los coleccionistas. Mira el diseño del frente y del reverso. Busca detalles inusuales, letras extrañas, números alterados, imágenes duplicadas, bordes extraños o señales de un error de fabricación. También revisa el estado de conservación. Una moneda desgastada y una moneda bien conservada pueden tener diferencias enormes en valor. Pero ten cuidado con un error muy común. Muchas personas limpian sus monedas pensando que las harán más valiosas. En realidad, limpiar una moneda antigua puede dañarla y reducir su valor para los coleccionistas. Una pieza auténtica suele ser más apreciada cuando conserva su apariencia original. Si crees que tienes un centavo especial, no lo vendas rápidamente por una promesa en Internet. Busca una evaluación profesional de un experto o una empresa reconocida de certificación. Porque en el mundo de las monedas, la emoción es enorme, pero la autenticidad es lo que realmente importa. Quizás ese viejo centavo de 1948 que alguien dejó olvidado no sea una fortuna. O quizás tenga una historia que nadie había descubierto todavía. Y esa posibilidad es exactamente lo que mantiene despiertos a miles de coleccionistas. Porque una moneda pequeña puede guardar una historia enorme. Una moneda que parecía insignificante puede convertirse en un recuerdo familiar, en una pieza de colección extraordinaria o, en casos excepcionales, en una venta de $1 million que cambia para siempre la vida de alguien. Así que la próxima vez que abras un cajón viejo, revises una colección heredada o encuentres monedas antiguas en tu casa, mira 2 veces antes de descartarlas. Porque entre millones de centavos comunes, siempre existe la posibilidad de encontrar uno que tenga algo diferente. Y aunque los grandes tesoros son extremadamente raros, la emoción de descubrir una moneda especial sigue viva para todos los coleccionistas. Ese pequeño centavo de 1948 que parece no valer nada podría ser exactamente la pieza que alguien pasó toda una vida buscando. Y por eso algunos expertos dicen que una simple moneda olvidada podría convertirse en un descubrimiento de $1 million. Esto estuvo a punto de terminar en la basura, pero una moneda muy parecida terminó convirtiéndose en una de las piezas más famosas de la historia numismática. Imagina abrir un viejo frasco de monedas, sacar un centavo común y descubrir que podría cambiar tu vida para siempre. Suena imposible. Pero eso es exactamente lo que mantiene despiertos a miles de coleccionistas en todo Estados Unidos. Porque algunas de las monedas más valiosas jamás encontradas parecían completamente normales, hasta que alguien notó un pequeño detalle que todos los demás habían pasado por alto. Y hoy vamos a hablar de una de las historias más increíbles de todas, el legendario centavo de 1944 sin la composición de trigo correcta, una moneda rodeada de misterio. Errores de fabricación y ventas que alcanzaron cifras que parecen sacadas de una película. Pero lo que ocurrió después sorprendió por completo al mundo de las monedas. En 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, el cobre era un material estratégico para fabricar municiones. Por esa razón, la Casa de la Moneda de Estados Unidos produjo la mayoría de los centavos de ese año utilizando acero recubierto de zinc en lugar de cobre. Cuando llegó 1944,
La producción volvió al cobre utilizando metal reciclado de casquillos militares. Millones de centavos fueron acuñados con esa composición. Todo parecía haber vuelto a la normalidad. Sin embargo, algo extraordinario ocurrió. Algunos discos de acero de 1943 quedaron accidentalmente dentro de las prensas de acuñación. Cuando comenzaron a fabricar los centavos de 1944, unas pocas monedas recibieron por error el diseño de 1944 sobre esos discos de acero. Ese diminuto accidente creó una de las monedas de error más famosas y codiciadas de toda la historia estadounidense. Los coleccionistas quedaron completamente impactados. Durante años, muchas personas pensaban que estas monedas ni siquiera existían. Algunos expertos las consideraban simples rumores o falsificaciones elaboradas. Pero cuando comenzaron a aparecer ejemplares auténticos, todo cambió. Y lo que ocurrió después dejó sin palabras incluso a los expertos más experimentados. Las casas de subastas comenzaron a recibir ofertas cada vez más altas. Cada nuevo ejemplar confirmado despertaba una competencia feroz entre coleccionistas de todo el mundo. Algunas ventas alcanzaron cientos de miles de dólares. Y en estimaciones para ejemplares absolutamente excepcionales, combinadas con una procedencia extraordinaria y un estado casi perfecto, se ha hablado de valores que podrían superar el $1.000.000. En Internet incluso circulan afirmaciones de cifras cercanas a $2,2 millones, aunque esas cantidades no están confirmadas por registros públicos de ventas y deben tomarse con cautela. Esa posibilidad alimenta el sueño de millones de personas. Pero aquí está el detalle que casi todo el mundo pasa por alto. La inmensa mayoría de los centavos de 1944 son de cobre y tienen un valor relativamente modesto. Encontrar un centavo de 1944 no significa haber encontrado un tesoro. La clave está en el metal. Y ese pequeño detalle puede marcar una diferencia enorme. Los comerciantes de monedas revisan cuidadosamente cualquier centavo de 1944 que parezca diferente. Si la moneda tiene un color gris plateado en lugar del típico tono cobrizo, inmediatamente llama la atención. Pero lo que ocurrió después sorprendió nuevamente a los coleccionistas. Miles de personas comenzaron a probar sus monedas con un imán. ¿Por qué? Porque un auténtico centavo de acero de 1944 es magnético. Los centavos normales de cobre de 1944 no son atraídos por un imán. Ese sencillo experimento puede eliminar la mayoría de las monedas comunes en apenas unos segundos. Sin embargo, aquí aparece otro giro inesperado. Existen monedas alteradas. Algunas personas recubren centavos de cobre con una capa de acero o zinc para hacerlos parecer raros. Otros modifican la fecha de un centavo de 1943 o incluso alteran otros años para engañar a los compradores. Por eso los especialistas nunca se basan únicamente en el color o en el magnetismo. Cada detalle cuenta. El peso. La composición del metal. La forma exacta de los números. Las marcas de seca. Las características microscópicas del proceso de acuñación. Todo debe coincidir. Y justamente esa investigación convierte estas monedas en auténticos tesoros históricos. Pero la historia aún guarda otra sorpresa. Algunos de estos centavos aparecieron en lugares completamente inesperados. Viejas colecciones familiares. Alcancías olvidadas. Frascos guardados durante décadas. Herencias que nadie había revisado cuidadosamente. Cada nuevo descubrimiento reaviva la esperanza de que todavía puede existir otro ejemplar esperando ser encontrado. Imagina ese momento. Estás revisando un puñado de monedas comunes. Todo parece igual. Hasta que una de ellas refleja la luz de manera diferente. La acercas. Lees la fecha. 1944. Notas que tiene un color plateado. Tu corazón comienza a acelerarse. Buscas un imán. La moneda se pega.
En ese instante entiendes que podrías estar sosteniendo una de las monedas de error más importantes jamás producidas. Los coleccionistas viven precisamente para ese momento. Porque saben que un descubrimiento extraordinario puede aparecer donde menos se espera. Pero lo que ocurrió después volvió a sorprender al mercado. Cada vez que aparece un nuevo ejemplar certificado, la atención mundial regresa inmediatamente hacia este legendario centavo. Las noticias recorren foros, convenciones y subastas. Los expertos analizan fotografías durante horas. Los compradores preparan ofertas enormes. Y miles de personas vuelven a revisar sus cajones. Ahora bien, ¿cómo puedes identificar correctamente esta moneda? Primero, verifica la fecha. Debe decir claramente 1944. Después observa el color. Si parece plateado en lugar de cobrizo, merece una revisión más cuidadosa. Haz la prueba con un imán. Si no es atraída, casi con toda seguridad se trata del centavo común de cobre. Si es atraída, no la limpies, no la raspes y no intentes mejorar su apariencia. Limpiarla puede reducir considerablemente su valor para los coleccionistas. El siguiente paso es pesarla con una balanza de precisión y enviarla a un servicio profesional de certificación para confirmar si realmente se trata del rarísimo error de acero de 1944. También debes evitar una confusión muy común. Muchos centavos de 1943 son de acero por diseño y no todos son extremadamente valiosos. Lo verdaderamente extraordinario es encontrar un centavo fechado en 1944 acuñado sobre un disco de acero. Ese es el detalle que cambió la historia de la numismática. Y es el motivo por el que esta moneda sigue despertando tanta emoción décadas después de haber sido fabricada. Cada centavo antiguo cuenta una historia. Pero muy pocos cuentan una historia capaz de alcanzar cifras asociadas con $1.000.000. Y todavía menos inspiran la esperanza de descubrir una moneda que podría valer más de $1.000.000. La próxima vez que recibas cambio en una tienda, heredes una colección familiar o abras una vieja alcancía, recuerda mirar 2 veces antes de guardar esas monedas. Porque el mayor tesoro muchas veces se esconde donde nadie piensa buscar. Ese exacto centavo podría estar esperando en tu cajón en este mismo momento y podría valer más de $1.000.000. Esta pequeña moneda estuvo a punto de terminar en una alcancía olvidada, pero una sola mirada cambió todo para siempre. Miles de personas revisan su cambio todos los días sin imaginar que una simple moneda de 1 centavo puede esconder una historia extraordinaria. Entre todas ellas, el centavo Lincolnwood de 1950 con la marca de CKD ha despertado la curiosidad de coleccionistas durante décadas. A primera vista parece una moneda común. Sin embargo, algunos ejemplares excepcionales, especialmente aquellos con errores de acuñación o conservados en un estado casi perfecto, pueden alcanzar precios que parecen imposibles. Lo más sorprendente es que la mayoría de la gente jamás revisa los pequeños detalles. Y ahí es donde comienza el verdadero misterio. En 1950, la Casa de Moneda de Danbury produjo millones de estos centavos. La enorme cantidad fabricada hizo pensar que nunca serían especiales. Pero el tiempo cambió las reglas del juego. Décadas después, los coleccionistas comenzaron a descubrir ejemplares con características únicas que destacaban entre millones de monedas aparentemente idénticas. Lo que ocurrió después dejó al mundo de la numismática completamente sorprendido. Algunos centavos presentaban errores de acuñación poco comunes. Otros conservaban un brillo original tan perfecto que parecía que acababan de salir de la prensa. Esos detalles hicieron que las casas de subastas y los coleccionistas más experimentados compitieran ferozmente por conseguirlos. Imagina abrir un viejo frasco de monedas heredado de un familiar. Entre cientos de centavos comunes aparece uno fechado en 1950 con una pequeña letra debajo la fecha. En ese instante parece una moneda cualquiera. Pero un examen más detallado podría revelar un error extremadamente raro o una conservación excepcional.
Y ese diminuto detalle puede cambiarlo todo. Los coleccionistas saben que una moneda no vale una fortuna solo por su fecha. Lo que realmente dispara su precio es una combinación de rareza, calidad y autenticidad. Un error importante de acuñación puede convertir una moneda ordinaria en una pieza muy codiciada. Pero lo que sucedió después sorprendió incluso a los expertos. Con el paso de los años aparecieron historias de personas que encontraron monedas valiosas en cajas olvidadas, herencias familiares e incluso entre el cambio recibido en una tienda. Cada nuevo hallazgo alimentó el sueño de descubrir el siguiente gran tesoro escondido. Algunos de los centavos Lincoln más raros de la historia sí han superado el $1.000.000 en subastas. Esas ventas demostraron que una pequeña moneda puede convertirse en un objeto de valor extraordinario cuando reúne las características adecuadas. Eso hizo que miles de personas comenzaran a revisar cada centavo que pasa por sus manos. Ahora viene la parte más importante. Si encuentras un centavo Lincoln Wheat de 1950D, observa primero el diseño del reverso con las dos espigas de trigo. Después verifica que la fecha sea 1950 y que debajo aparezca una pequeña letra D, señal de que fue acuñado en Denver. A continuación examina cuidadosamente la moneda con una lupa. Busca errores visibles como doble acuñación en las letras o los números, grietas de cuño, desplazamientos del diseño, acuñaciones fuera de centro o cualquier detalle inusual. También revisa si conserva su brillo original y si presenta muy poco desgaste. Las monedas certificadas con grados muy altos suelen alcanzar los precios más elevados. No lampas jamás la moneda. Ese es uno de los errores más comunes y puede reducir significativamente su valor para los coleccionistas. Si sospechas que encontraste un ejemplar fuera de lo común, consulta a un comerciante numismático de confianza o envíala a un servicio profesional de certificación como PCGS o NGC para confirmar su autenticidad y estado de conservación. Aunque un centavo Lincoln Wheat de 1950 de normal no vale $millones, un ejemplar excepcional con un error raro o una calidad extraordinaria puede ser muy valioso y despertar una intensa competencia entre coleccionistas. La próxima vez que recibas un puñado de monedas, no las guardes sin mirar. La historia ha demostrado una y otra vez que los mayores tesoros aparecen donde nadie espera encontrarlos. Ese pequeño centavo podría estar esperando desde hace más de 70 años para sorprender a la persona correcta, y el próximo descubrimiento extraordinario podría estar escondido en tu propio cajón.